Casa de Oración Chula Vista, bienvenidos una vez más. Qué bueno que están conectados ahí junto con nosotros. Permítame dar gracias a Dios por su vida, permítame dar gracias a Dios y ponernos en manos de Él para que su Espíritu Santo nos ministre, su Espíritu Santo nos llene de convicciones y sepamos, comprendamos y estemos verdaderamente soportados en la verdad absoluta de nuestro Padre Celestial. Vamos a dar gracias a Dios. Mi Dios, te doy gracias, Padre, por esta tarde. Te damos gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Padre, por enseñarnos y también poner el querer como el hacer por tu buena y perfecta voluntad. De estar siendo instruidos, Padre, y nosotros poner de nuestra parte un corazón dispuesto para ser edificados. Gracias, mi Dios, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en Teología 2, estamos la tercera parte de lo que es la doctrina de amartiología, la doctrina del pecado. Y vamos a ver dos puntos muy interesantes que debemos conocer usted y yo acerca de la naturaleza, del pecado. Y vamos a hablar precisamente de la naturaleza del pecado y de la universalidad del pecado. La naturaleza del pecado y la universalidad del pecado. Vamos a entrar pues de lleno ya a lo que es la naturaleza del pecado. ¿Qué significa o a qué estamos haciendo referencia cuando nos comentamos a la naturaleza del pecado? Bueno, la palabra naturaleza significa esencia, cuando lo aplicamos así a algo, y significa su esencia. Significa una característica o propiedad que tiene esa cosa o ese ser. Y esencia significa aquello que constituye la naturaleza de las cosas, sea lo permanente o sea lo que no varía de ellas. Entonces nosotros, usted y yo como seres humanos, fuera de la voluntad de Dios, pues precisamente tenemos esa naturaleza de pecado. Al desobedecer a Adán, precisamente se exteriorizó o pasó a toda la raza humana la condición que pues está en el corazón. Acuérdese lo que decíamos la semana pasada, no es en sí las acciones, sino la naturaleza del pecado que existe en el ser humano se manifiesta en acciones. Eso es la realidad. El tener una naturaleza de pecado es dar la espalda a Dios. El tener una naturaleza de pecado es ignorar a Dios. El tener una naturaleza de pecado es yo no quiero nada de ti, no me interesa. Esa es una actitud. Y en esa actitud está la mayor parte de los seres humanos. Viene pues por herencia de Adán. Se transmitió a la humanidad. Esa condición caída está todo ser humano fuera de Cristo. La naturaleza del pecado es algo, va ligado a esa naturaleza pecaminosa. Esa herencia de pecado es ya, pues precisamente como le digo, ya una esencia en el ser humano. Y a través de esa herencia, de esa naturaleza de pecado, recibimos dos cosas, cuando menos, ¿no? Quizás usted al escuchar esto puede decir, no, pues más cosas, ¿no? Pero cuando menos recibimos dos cosas, cuando se recibe sin solicitarlo, sin pedirlo, pero se manifiesta, pues dos cosas. Una de ellas es la culpabilidad. ¿Y qué es la culpabilidad? No es que te sientas, no me refiero a que te sientas con remordimiento, no. Hablo de la culpabilidad, es que somos culpables. O sea, se recibe, somos culpables, así de sencillito. Adán pecó, fue culpable porque desobedeció. Pasó esa herencia por consecuencia a todos los hombres y ante Dios todos nosotros, todos los hombres, todos los seres humanos somos culpables. Culpables precisamente por la acción de Adán. Y esto vuelvo a repetirlo y lo seguiré repitiendo cada vez que hablamos de esto. Y la gente va a decir, no, ¿por qué a mí me achacan, verdad? Me ponen el chaleco de otro. No, porque precisamente vamos a ver cuál es su condición de vida, cuáles son sus reacciones y va a reaccionar precisamente en esa naturaleza. Y va a ser culpable, aunque no lo reconozca, porque muchas veces el no reconocerlo no implica que no sea culpable.
Romanos 5:19 en su parte A, así dice, palabra de Dios, por la desobediencia de un hombre todos fueron constituidos pecadores. Ley de Dios, condición, ¿verdad?, del ser humano, que invariablemente, pues ahí está la culpabilidad. Somos culpables. Y también viene la corrupción, o sea, la contaminación. ¿Qué es la contaminación? La tendencia a hacer lo malo. Acuérdese, nadie nos enseña a mentir, nadie nos enseña a desobedecer, nadie nos enseña a refutar algo o a ponernos en contra de algo o alguien, ¿verdad? Nadie nos enseña. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del pecado. Estamos hablando de la naturaleza del pecado y nos hace culpables y nos hace participantes de la corrupción. La corrupción. La corrupción es la contaminación. Acuérdese de lo que dice la palabra de Dios, que me sacaste del lodo cenagoso, ¿sí? El salmo es, me sacaste del lodo cenagoso. Entonces, ahí es la condición de todo ser humano. ¿Qué es, si alguien nos pregunta, o nosotros mismos nos preguntamos, ¿qué es la naturaleza pecaminosa? Voy a explicarlo de otra forma. Simple y sencillamente, la naturaleza pecaminosa es una disposición por default, ¿verdad?, a pecar. Es una disposición a desobedecer. Es una disposición a rebelarse. ¿Cuántos de nosotros, verdad, cuando tuvimos hijos o nosotros fuimos hijos, una de las primeras frases, una de las primeras palabras de una sola sílaba, de un solo fonema, verdad, que aprendimos fue no? Esa es una palabra que nadie nos enseña, ¿verdad? O que escuchamos, pero se nos pide o se nos pega y el niñito, ¿verdad?, que dice no, sabe lo que está diciendo y es consciente de lo que está diciendo, aunque todavía no tiene culpabilidad. Ahorita le explico eso. Entonces es la disposición a pecar, esa es la naturaleza pecaminosa, a desobedecer, a rebelarse. Mire, y acuérdese lo que le estoy diciendo y lo que he mencionado, no es lo que se ve, sino es la naturaleza del corazón, lo que no se ve, que eso que no se ve se manifiesta pues con las acciones que se ven. ¿Por qué tenemos la naturaleza de pecado? ¿Por qué tenemos la naturaleza de pecado? A esta condición pecaminosa se le conoce como pecado original. El pecado original, mucha gente en algunas religiones, pues que no leen la palabra de Dios, que no conocen la palabra de Dios, le llaman el pecado original a que Adán y Eva tuvieron relaciones. No, pues no puede ser posible ese porque fue una ordenanza de Dios. Fructificar y multiplicaos, fructificar y multiplicaos. Para multiplicarse tienen que tener descendencia y para tener descendencia tuvieron que tener relaciones sexuales y al tener relaciones sexuales vemos que pues vienen los hijos, viene la descendencia y fue un mandato de Dios. No, el pecado original pues fue la desobediencia que se manifestó por alejarse de Dios. Fíjese, ahora, hay algo bien importante que tengo que aclarar. Este pecado original, por ahí algunas iglesias tradicionales dicen que el pecado original se quita con el bautismo y por eso van y desde pequeños bautizan a los niños porque ahí se quita el pecado original. Esto es una total falsedad. El pecado original se quita reconociendo que somos pecadores y doblegando nuestra voluntad y humillándonos delante de la presencia de Dios, y que debe de ser por medio de Cristo. Y para hacer esto implica una conciencia total, la cual el bebé no es consciente. Entonces, con eso solamente se echa por tierra esa filosofía o dogma que algunas religiones han impuesto. La naturaleza pecaminosa se manifiesta desde que nacemos. Usted y yo conocemos Salmo 51 del 1 al 5. Termina diciendo el 5, reconozco que en pecado fui formado y en pecado me concibió mi madre. Eso fue lo que dice. Pero también, ese es el que mencionamos siempre, pero también hoy se va a mencionar el Salmo 58.3. El Salmo 58.3 dice lo siguiente: se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Ahora, los niños, los bebés, refiriéndose a un bebé,
son inocentes en malicia. Los niños son inocentes en malicia, pero son pecadores, traen la herencia de pecado. ¿Sí? Esa es la realidad. Los niños ya van creciendo y por naturaleza pecaminosa mienten, roban, son peleoneros, ¿verdad? Buscan ahí por los juguetes, etcétera, etcétera, y se desata la Tercera Guerra Mundial dentro del hogar por esa naturaleza. Ahora, a los niños no les tienes que dar un curso de cómo hacer berrinches, y algunos son especialistas en ellos. Unos se pasan de la media, ¿no? Unos se pasan de lo tradicional o de lo promedio y hacen berrinches que controlan a sus padres. Los padres pues deben de tomar autoridad porque son los que tienen autoridad en casa, no los niños. Ahora, alguien me puede preguntar, entonces, si los niños son pecadores, sin embargo hay algo que tienen y que es una realidad, que no son conscientes del pecado, entonces sería injusto que si no son conscientes del pecado, porque no tienen un razonamiento aún, sino actúan, o sea, los bebés así, bien recién nacidos, actúan por instinto, ¿no? Buscan el pecho de mamá por instinto. Y qué bonito se ve, ¿verdad? Que el niño, sin razonarlo, por instinto, va y busca alimentarse. Es una maravilla de Dios. Pero fíjese bien, pero esos niños que son inocentes al pecado, pero tienen naturaleza de pecado, ¿qué pasa si un bebé fallece? Cualquiera que sea la circunstancia. Entonces se va fuera de la voluntad de Dios, se va al infierno, se va al Seol. No, iglesia, no, iglesia. Dios es un Dios justo, y en el contexto de la palabra de Dios, en el contexto del corazón de Dios, que es un Dios justo, fíjese cómo lo he comprendido yo, cómo a mí se me reveló en ese sentido. Es un niño, tiene la herencia de pecado, no es consciente de pecado. O sea, lo explico así, tiene la membresía de pecado, pero no está activada. ¿Sí lo vio? Tiene la membresía de pecado, es inocente al pecado, por lo tanto, si fallece se va con Dios, porque no está activada la membresía. ¿Cuándo se activa la membresía? Por llamarle así, ¿cuándo se activa ese pecado, esa naturaleza de pecado? Pues precisamente cuando ya peca conscientemente y que sabe que es maldad y que lo hace ya con una malicia en su corazón. Cuando ya es consciente, ahí se activa la membresía de pecado. Algunos quizás, ¿verdad? Pero ya no que hagan travesuras, no que hagan, inocentes, o que agarren algo y le dices, no puedes tomar eso al niño. Imagínate el niño de 2, 3 años, no puedes tomar eso. Él no sabe y puede a lo mejor tumbarle y quebrarle un florero, un vaso muy bonito. Él no sabe, él lo toma y se rompe, y muchos padres de familia con naturaleza de pecado e ignorancia totalmente lo regañan y hasta le dan con la mano, ¿verdad? ¿Por qué? Ahí, aunque hizo algo incorrecto, vamos a decir, él no sabe que es incorrecto. Él no tiene conciencia todavía de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Empieza a manifestar su rebeldía, pero todavía no es consciente de ella. Cuando se es consciente, cada niño es diferente dependiendo del contexto, ¿sí? Hay contextos tan deplorables en la situación de los principios, de los valores, que ese contexto deplorable los hace conscientes de pecados desde los 6, 7 años. Porque hay maldad en su corazón por el contexto de la maldad que hay en los padres, hay en los hermanos mayores. Y eso viene a caer y viene a afectar a esos bebés, a esos niños. Y hay niños que a lo mejor a los 12 años siguen siendo inocentes a la maldad. Así es la realidad. Cuando ya haya condición, o ya haya conciencia, de maldad, tiene que, ahora sí, forzosamente operar el arrepentimiento, el quebrantamiento, el pedir perdón a Dios y buscar de Dios, ¿sí? Y aprender a dominar su carne. Así es de que la naturaleza pecaminosa se manifiesta desde que nacimos. No les tienes que dar, como le digo a los niños, un curso de hacer berrinches. Proverbios 22:15 dice lo siguiente. Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y sigue diciendo, más la vara de la corrección lo alejará de él. Ahora, ¿qué es la vara de corrección? La vara de corrección
hace referencia a una regla, a un estatuto, a una pauta a seguir, a una información que tú le transmites, que tú le das para que sea consciente de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, de lo que debe dejar y lo que sí debe de practicar. Y cuando ya está esa información, empezamos a utilizar la regla de medir, la vara de medir, la plomada, ¿verdad? La plomada implica que si yo aviento una plomada aquí, algo pesado aquí, me va a marcar si está derecho o está chueco. Precisamente esa es la vara de medir. Y las reglas, los estatutos, el consejo, la exhortación, pues precisamente es la que requieren saber ellos. Los niños desde pequeños necesitan ser instruidos en la palabra de Dios y en su tiempo tendrán conciencia de que requieren ser salvos, de que requerirán forzosamente nacer de nuevo, de recibir la salvación. Y se van a dar cuenta también, si son enseñados, que la salvación es por gracia. La salvación se recibe por la fe en Cristo Jesús, pero también para recibir la salvación tiene que haber un verdadero y genuino y objetivo y comprobable arrepentimiento. Ahora, aunque el pecado esté en nosotros y en el entorno de nosotros, el castigo, escuche bien lo que le voy a decir porque es muy importante, aunque el pecado esté en nosotros y en el ambiente en el cual vivimos invita a pecar. Fíjese bien, las consecuencias, el castigo, vendrán hasta que se comete el pecado. ¿Sí? Mucha gente puede pensar, usted sabe que el pensamiento, pues, muchas veces, pues, corre pa'l monte, como dicen, ¿no? Pero mientras no se consume el pecado, pues ya no hay condenación, todavía no puede haber condenación, porque el castigo y las consecuencias vendrán hasta que se comete el pecado. Sin embargo, el estar llenos de la palabra de Dios, el estar involucrados en todo lo que implica de Dios, va también tratando, o sea, va controlando, por llamarle así, también hasta nuestros pensamientos. Nadie, acuérdese, nadie es juzgado por ser tentado. Pero si sucumbe ante la tentación y acciona pecaminosamente, entonces ya viene el juicio. El pecado, pues, que había en el corazón, se externó, se manifestó lo interno, manifestó la esencia de lo que se es. Refleja precisamente una naturaleza caída y hasta una naturaleza carnal. Ahora, segunda de Pedro, pueden venir ciertos cuestionamientos ahí o ciertas preguntas, porque usted y yo somos seres muy pensantes, muy razonantes y empezamos a darle un poquito de vueltas a las cosas. Y vamos a ver lo que dice segunda de Pedro 1.3. Segunda de Pedro 1.3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, o sea, se nos entregaron, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Quién nos dio esas preciosas y grandísimas promesas? Y nos dio a conocer, pues, todas las bendiciones de Dios, pues Jesucristo, para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, la palabra de Dios dice que participamos de la naturaleza divina, habiendo huido ya de esas consecuencias del pecado, que es la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa de la maldad. Acuérdese, le repito, 2 de Pedro en el versículo 4, perdón, se me traba la lengua. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, en su parte B, dice, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora, si somos participantes de la naturaleza divina, ahora ya en Cristo, porque solamente en Cristo es real, se hace realidad esto. Fuera de Cristo absolutamente se vive en la oscuridad. Si somos participantes de la naturaleza divina, entonces ¿por qué pecamos? Si somos participantes de la naturaleza divina, o sea, ya nos embarró, por llamarle así, de su naturaleza divina. Pues precisamente por la naturaleza pecaminosa carnal. El ser humano, usted y yo, aunque seamos cristianos, aunque seamos creyentes, aunque seamos nacidos de nuevo y renovados, estamos todos los días librando una lucha constante. Esa lucha constante durará toda nuestra vida.
Y esa lucha constante va a ser contra el pecado, porque el pecado está en nuestros miembros, ¿sí? Y este físico que tenemos, que es el que comunica con el entorno físico a nuestro alrededor, precisamente es arrastrado y seducido, dice la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo ilustra esto precisamente con su propia vida, este conflicto que no solamente tuvo él, iglesia, sino todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos este conflicto. Lo que menciona Romanos 7:14, ya lo hemos mencionado varias veces. Dice Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual. La ley espiritual, la ley es para sanitizar, esa palabra está de moda, ¿no? Sanitizar nuestro espíritu. Dar sanidad a nuestro espíritu, limpiar nuestro espíritu. Dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Por qué me doy cuenta de eso? Dice el apóstol Pablo y nos menciona en su palabra, en el versículo 15, bueno, en la palabra de Dios, lo que Dios puso en su corazón, dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que no quiero o lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Porque ¿quién me va a evidenciar qué es bueno o qué es malo? Pues la ley, las reglas, los estatutos. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, se da cuenta que el pecado, la naturaleza del pecado, sigue estando en el ser humano aunque se ha renacido. Fíjense bien. Ya he explicado siempre lo que le llaman ese practicar el pecado a pecar, que es muy diferente. El hombre que no es nacido de nuevo tiene naturaleza de pecado y se deleita en el pecado. El hombre nacido de nuevo, en su carne, en sus miembros, ¿sí? En esto que, mire, en esto que sí se está corrompiendo, o sea, que sí está envejeciendo, que sí está decayendo. ¿Por qué? Porque esa es una consecuencia del pecado, que pasan los años y nos vamos envejeciendo, o sea, esa es la corrupción, ¿verdad?, de la carne. Pues en la carne sigue habiendo el mal, y es el que arrastra a pecar. Entonces por eso dice el apóstol Pablo, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, pues ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora, algo que debemos resaltar aquí es que dice el versículo 14, soy carnal. O sea, traigo una carne corruptible y que se sigue corrompiendo, cargando todos los días. Esto significa que muchas veces, aunque no lo deseemos, pues permitimos que esta carne, esta naturaleza pecaminosa que está en nuestros miembros, así lo menciona también la palabra de Dios, nos dejamos dominar por ella. Nos dejamos dominar por ella. Por eso dice, hago lo que aborrezco, lo que no quiero, eso hago. Y eso acontece cuando nos dejamos dominar por la carne. Aunque no queremos, pero ahí está. Lo que hago no lo apruebo. ¿Sí? O sea, en el original dice, o sea, no estoy de acuerdo con eso que estoy haciendo, mas sin embargo lo hago. Y esto perjudica y ofende a Dios. La razón te dice, pues, que con la mente sirvo a Dios y con el cuerpo sirvo al pecado. Y hay esa contra entre uno y otro, ¿no? Entre el espíritu y la carne. Sin embargo, entonces en el espíritu hay una disposición de obedecer a Dios en el nacido nuevo, y en la carne, en el cuerpo, hay una disposición al pecado. ¿En dónde viene el ataque? Pues, ¿por dónde vienen muchos ataques del enemigo? Pues por los sentidos que están en nuestro cuerpo. Pablo a esto le llama naturaleza carnal, una naturaleza vendida al pecado. Si nos dejamos llevar, pues vamos a permitir que nos domine el pecado. Y el comprender esto, mire, nos hace conscientes de nuestra humana debilidad. Y si nos hace conscientes de nuestra humana debilidad, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues apegarnos a Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Perseverar en esa comunión y en esa unión y en esa entrega y en esa pasión de embarrarnos de la santidad de Dios y vivir bajo la cobertura de la santidad de Dios.
El Salmo 103:14 dice, porque él, ahora, esto él lo conoce, él sabe su batalla, él sabe mi batalla, él sabe la batalla de todo ser humano. Salmo 103:14 lo dice claramente, porque él, se refiere a Dios, conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo, y el polvo ¿qué es? ¿De dónde nos formó? Del polvo de la tierra. ¿Qué formó del polvo de la tierra? La carne de nosotros tenemos, ¿sí? Y después sopló aliento de vida. Dios sabe nuestra condición. Y nunca olvide, usted ni yo debemos olvidar, y por supuesto, conforme a su palabra, que como Él sabe nuestra condición de seres humanos, en su palabra, y lo muestra objetivamente en su palabra, estará vigente siempre, permanentemente, su misericordia, su amor, la oportunidad de llegar a Él para pedir perdón. Acuérdese, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué bueno que Jesucristo es su abogado, pero para que sea su abogado tiene que contratarlo, ¿sí? ¿Y qué es lo que se requiere para contratarlo? Pues precisamente reconocer que somos pecadores y estar del lado de Él, recibirlo en nuestro corazón, no con una oración mágica, sino verdaderamente de corazón, recibiendo de todo lo que Él es. Y cuando hay una prueba objetiva de que se recibió verdaderamente de Cristo, pues en el diario vivir, en el buscar constantemente de conocer su voluntad. Hay un hambre por leer la Biblia, porque un niño cuando tiene hambre llora, ¿sí? Él no sabe, no puede prepararse un alimento, llora, se está manifestando que tiene hambre. Y un recién nacido espiritualmente manifiesta también que tiene hambre. Y no va a llorar, pero sí va a agarrar la Biblia y va a sentir ese alimento que va a empezar a satisfacer su alma. Y lo mismo va a suceder con el alimento. El alimento usted no sabe qué proceso hace el cuerpo. Lo mismo en lo espiritual. Usted lea la palabra, no sabe qué proceso va a hacer, pero va a hacer algo. Esa es la realidad. Entonces eso es lo que tenemos que estar siempre conscientes. Él se acuerda que somos polvo, y como se acuerda que somos polvo, su misericordia es por siempre y para siempre, y como dice su palabra, nuevas cada mañana. Existen tres grupos de pecados, por llamarle así, tres grandes grupos de pecados que debemos tener conciencia de ello. Fíjese, pecados de omisión. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es el pecado de omisión. ¿Sabías que lo tenías que hacer? No lo hicimos, ya pecamos. Porque sabemos que tenemos que accionar así. Entonces hay pecados de omisión. Hay pecados de incredulidad. Romanos 11:20, solamente estoy tomando un versículo bíblico para que usted lea la palabra también y encuentre otros más. Pecados de incredulidad, Romanos 11:20, bien dice, por su incredulidad fueron desgajadas. Está refiriéndose precisamente a que el pueblo de Dios fueron quitados para que usted y yo fuéramos injertados. ¿Por qué fueron quitados? Por su incredulidad. La incredulidad es pecado. Hay pecado, bueno, de incredulidad, el no creer, y muchas cosas se hacen por no creer. Y muchas personas piensan que se van a justificar porque dicen, es que yo no creo, o sea, no aplica para mí. Bueno, es pecado. Y el número 3, otro grupo de pecados que precisamente pues está unido con este último comentario que hice, es el pecado de ignorancia. El pecado de ignorancia, Levítico 5:17. Dice así, o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Esto es, si usted trae en su cajuela, viene de Estados Unidos para acá, un montón de productos que son repetitivos y que pasan la franquicia, y usted viene y pasa ahí y le abren la cajuela y lo sorprenden, usted no puede alegar que no sabía. Si usted dice no sabía, de todos modos la ley le va a aplicar. Exactamente en el Señor, ¿verdad? En Dios exactamente es lo mismo. El no saberlo no implica que soy inocente, el no saberlo, ¿sí? Es lo que dice la palabra de Dios. Y también existe un pecado imperdonable que se comete al rechazar conscientemente la obra de Dios. Cuando la persona ya conoce de Cristo, ya tiene el Espíritu Santo, sin embargo, de repente dice, yo no quiero absolutamente nada, no quiero absolutamente nada.
Mateo 12:31 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Dios aborrece el pecado, pero también aborrece al pecador, que con una y otra vez le gusta deleitarse en el pecado y sigue ahí, ¿verdad? Pero, ¿cómo vamos a identificar que pecamos y cómo saber que somos pecadores? Bueno, por la palabra. La palabra de Dios nos hace conscientes del pecado. Por eso ahí es donde entra la justicia de Dios. Si Dios nos hace conscientes de pecado es porque ya nos pasó las reglas que funcionan dentro de sus caminos, ¿sí? Y si estamos fuera de sus caminos, no nos interesa investigar sus caminos. Por lo tanto, es pecado también por la ignorancia y por no querer creer. Entonces, la palabra de Dios nos dice que somos pecadores. Salmo 5, 4, 6. Fíjese lo que dice Salmo 5, 4, 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Otra vez lo leo. Salmo 5, 4, 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no puede habitar junto a ti. Los insensatos no están delante de tus ojos. Aborreces a todos los que haces iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Destruirás al hombre sanguinario. Destruirás al hombre engañador, y todo eso lo abominará Jehová. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de que somos pecadores y que el pecado está en el mundo? Pues por algo aconteció el diluvio, porque la maldad de todos los hombres era de continuamente hacer el mal. El infierno precisamente está diseñado para el desobediente. El primer desobediente fue Satanás. Mucha gente piensa y dice, no, soy tan malo que le voy a ayudar a Satanás a estar allí, a estar castigando a los pecadores. No seamos ignorantes, ¿no? El infierno se hizo para todos los mentirosos, para todos los rebeldes, y el primer mentiroso y rebelde fue Satanás, y ahí va a arder en fuego. También por eso vino y tuvo la necesidad de venir Cristo a hacer su sacrificio. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Por eso vino, a salvar lo que se había perdido, a salvar lo que se había extraviado. Claramente, pues, estos temas que maneja la palabra de Dios nos hablan de que son pruebas del pecado, ya que por esto existieron estos actos, estas acciones y estos lugares que Dios estableció. Esa es la realidad. Sin embargo, hoy fíjese bien lo que le voy a decir, hoy tenemos la información completa y que se revela precisamente por medio de la ley. ¿Cuál es la ley? Pues los mandamientos de Dios. Por eso Dios nos da las ordenanzas. Usted por eso le dice a sus hijos, ¿verdad? No hagas esto es incorrecto, esto no te conviene, etcétera, etcétera. Empieza a dar una serie de ordenanzas. Y cuando el niño ya es consciente y le diste unas instrucciones y no las hizo, entonces ya es culpable. Dios nos dejó las instrucciones por escrito, están en la palabra, en su palabra. En la palabra de Dios está al alcance de todos, el libro más vendido del mundo, el bestseller de todos los tiempos, más vendido y también más rechazado y criticado. ¿Por qué? Porque habla precisamente de las reglas establecidas por Dios para que ahora sí que ya no hay, nadie me dijo. Esa es la realidad. Nadie puede decir, nadie puede argumentar por ignorancia. Acuérdese que los mandamientos de Dios, de acuerdo al Salmo 19:7, dice que son santos, justos y buenos y convierten el alma. Vamos a estar perseverando tanto en la palabra de Dios que se va a hacer realidad lo que dice la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si estamos constantemente escuchando la palabra de Dios, van a abrirse nuestros oídos espirituales. Y al abrirse nuestros oídos espirituales, entonces vamos a captar la voz de Dios a través de su palabra, ¿verdad? Ministrando nuestros corazones, y entonces se hace realidad la fe. Y la fe en nuestro Señor Jesucristo, la fe en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, pues obviamente, y vivir en obediencia a Él, pues nos hace libres del pecado. ¿Cuál es el propósito? ¿O cuál fue el propósito? ¿Para qué fue dada la ley? Mire, primero que nada fue dada para mostrar al hombre que es pecador. Dice el apóstol Pablo, porque si yo no conociera la ley, pues no conociera que estuviera mal. O sea, acuérdese, si no conozco que estoy mal, no me dirime o no me exime de pecado. Al conocer que estoy mal, entonces tengo motivo para arrepentirme.
porque soy pecador. ¿Qué es lo que me muestra que soy pecador, que estoy separado de Dios? Pues precisamente la ley, las reglas impuestas por Dios. La ley fue dada pues para mostrar el carácter santo de Dios. En Levíticos vemos un montón de leyes ceremoniales que hoy, si ponemos atención, lo único que nos aclaran y están vigentes esas leyes ceremoniales es en el sentido. ¿Por qué se hacían las cosas? ¿Para qué se hacían las cosas? ¿Y cómo puedo acercarme y obtener el beneficio de Dios? En ese sentido están vigentes, pero no para practicarlas, sino en el sentido. La ley fue dada pues para traer al hombre a Cristo, ¿sí? Dice Gálatas 3:24 y Romanos 10:4 que la ley es nuestro ayo, nuestro cuidador, nuestro supervisor, es el encargado de cuidar nuestra vida, de dirigir nuestra vida. La ley dirige nuestro comportamiento humano, la ley es para nuestra protección, la ley es un principio que debe gobernar nuestras vidas, ¿sí? Porque la ley es espiritual, esa es la realidad. Si no conocemos la ley, no podemos saber qué es lo que está correcto y qué es lo que está incorrecto. Y acuérdense, el ignorar lo que está correcto o lo que está incorrecto no exime de responsabilidad. En Romanos 7:22 al 23 vemos 4 leyes. Usted lo lee en casa. Está hablando del contexto de lo que leímos ahorita, que lo que hago no quiero y hago lo que no deseo y lo que quiero hacer no lo hago. Bueno, en ese sentido, habla de 4 leyes. También lo puede encontrar ahí un esbozo de esto en Romanos 8:2. Vemos 4 leyes. Número 1, la ley de Dios. Aquí, en esta enseñanza, vemos la ley de Dios, en la que el hombre nuevo se deleita y quiere obedecer. Ahí nos habla de la ley de Dios. Pero también nos habla de otra ley, la ley del pecado. La ley del pecado que está en nuestros miembros y que se revela contra la ley de Dios. También está la ley de la mente, o sea, los pensamientos y los razonamientos humanos. Usted y yo también tenemos un sentido común, un razonamiento que pues ahí está, o nos dejamos llevar por la ley de nuestra mente no renovada, de los razonamientos humanos, filosóficos, apartados de la voluntad de Dios, o la ley de Dios se hace realidad en nuestra mente y son los que nos guían. Entonces hay una ley de la mente, una mente renovada y otra mente pues no renovada. También hay una ley que nos habla en este pasaje de Romanos 7:22 en adelante, la ley del espíritu de vida, la ley del espíritu de vida. ¿Qué es la ley del espíritu de vida? Pues precisamente lo que dice Gálatas 5:22 y 23, y que son el fruto del espíritu, el fruto del espíritu. Y termina diciendo pues precisamente eso, contra tales cosas no hay ley. Si nosotros vivimos en el fruto del espíritu que da vida, al Espíritu Santo, pues nadie nos va a venir a acusar de que estamos haciendo las cosas mal. No existe ley mayor. La ley mayor es la ley del Espíritu que nos da vida para poder, para estar fortalecidos y poder vencer el pecado, ¿sí? Para vivir, tenemos que vivir siendo gobernados por la ley del Espíritu. Y así vamos a vivir agradando a Dios y tener vida en abundancia en el Espíritu. La ley, pues, nos manda a tener un espíritu vivificado. Y la única forma de tener un espíritu vivo, vivificado, es siendo llenos o que more el Espíritu de Cristo en nuestro corazón. Que nos va a llevar, pues, a tener, como le digo, una mente renovada y un cuerpo crucificado, ¿sí? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, o sea, la carne, las pasiones de la carne. Debo morir pues a mis deseos y negarme a mí mismo. La otra parte, segunda parte que vamos a ver ahora, o el segundo tema, subtema que vamos a ver ahora y que ya estoy por terminar en unos 10 minutitos, es la universalidad del pecado. Universal del pecado. Porque acuérdense que pues la gente no comprende esto. No, pues es que todas las religiones son iguales. Por ejemplo, los budistas allá, pues allá están contentos. Y acá los que practican el hinduismo y de este lado los que practican y empiezan a dar una serie de filosofías religiosas, ¿no? Entonces dicen, por eso, pues, cada quien su rollo, cada quien su religión. No, el pecado es universal, como Cristo es universal. El pecado es universal, como Dios es universal. Cristo murió por todos. Y allá en el Tibet, allá en lo más alto de allá arriba, conocen de Cristo, pero se apoyan más en sus filosofías. Bueno, eso es
la condición del ser humano. Así como ahorita aquí en este mundo, a lo mejor usted no va al Tíbet, pero va a su Dios dinero, y su Dios dinero dice, con este, ¿verdad? Abro y cierro puertas con este dinero. Bueno, ese es su Tíbet, ¿verdad? Esa es su filosofía. Pero toda la gente conoce de Cristo. Universalidad del pecado. Universal significa que comprende o es común a todos en su especie sin excepción alguna, ¿verdad? Ahora sí que ninguno puede decir, no, yo no soy culpable de eso. A mí no, yo ni creo, no. Es universal, ¿sí? Sin excepción alguna. Y el pecado, la universalidad del pecado, pues especialmente habla desde el oso, ¿verdad? Polar que está ahí en el polo norte y el pingüino, ¿sí? Que está allá en el polo sur. No, por si no lo sabía, en el polo sur están los pingüinos y en el polo norte están los osos polares. No viven juntos. Investígalo. Entonces, esos, ¿verdad? Que viven hasta allá abajo y los que viven hasta allá arriba, todos esos están gobernados y siendo bendecidos por Dios. Dios es universal. Así es de que la universalidad del pecado hace referencia a que pertenece o se extiende a todo el mundo, a todos los países y a todos los tiempos. Romanos 3, 10, 11. Refleja, fíjese, cómo piensa y vive el hombre natural. Precisamente Romanos 3, 10, 11. Refleja y cómo piensa o cómo, ¿sí? ¿Cuál es el pensamiento o el criterio del hombre natural? Romanos 3, del 3, 10 al 11. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ni aún uno. El que anda cazando pingüinos allá abajo, o el que anda cazando ahí osos polares, no hay ninguno justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se descarriaron. O sea, está hablando de la universalidad del pecado. Todos están con esa herencia de pecado. Por tanto, esto habla de que el hombre universalmente también es pecador. El hombre universalmente es injusto, es rebelde, es malo. El hombre espiritualmente es ignorante, sin entendimiento de las cosas espirituales. No las comprendo. Bueno, pues interésate por comprenderlas. Esa es la realidad. Esa es tu solución. Ese es tu salvavidas. Ahí te va el salvavidas, la palabra de Dios, ¿sí? 1 Corintios 2:14 dice lo siguiente, palabra de Dios, verdad absoluta. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Ay, yo quiero andar perdiendo el tiempo en eso. Esa es la opinión del ser humano. Pero porque no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, porque se han de discernir espiritualmente el hombre y no puede comprender las cosas de Dios, sin embargo están al alcance, pues por eso inventa sus religiones. Por eso hay tantas religiones. Porque quieren alcanzar, fíjese, quieren alcanzar lo que Dios ofrece y todas las bendiciones de Dios, pero sin Dios. O sea, no se puede. Es imposible. O sea, quieren los beneficios que da alguien rechazando a ese alguien. Incongruente. Bueno, esto es en un razonamiento que deben de comprenderlo. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que tenemos que comprender entonces? ¿O cómo podemos comprender lo profundo del espiritual? Anhelando, pues, buscar de Dios. Y la única forma que anhelamos buscar de Dios es, primero, arrepentirnos que somos ignorantes de la voluntad de Dios, que somos pecadores, y que la universalidad del pecado está en mis miembros, ¿verdad? Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No hay temor delante de Dios, dice Romanos 3:18. No hay temor delante de Dios. Romanos 5:12 aclara lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí está la universalidad del pecado. ¿Y qué reinó? La muerte. Y esta muerte abarca a toda la humanidad. La muerte, iglesia, en 3 dimensiones. 3 aspectos de la muerte. Escuche bien lo que le voy a decir. Tenga conciencia de esto. La muerte en 3 dimensiones. Hay muerte espiritual, que precisamente impide la plenitud en esta tierra por la falta de Dios, porque se vive muerto
aunque estén vivos, ¿verdad? Ahí ahora sí que ahí sí toma realidad todas esas películas de los zombies que usted dice, hagan en cuenta que andan muertos en vida, son zombies, el pecado los tiene atorados. Entonces es la muerte espiritual, andan caminando y brincan y patalean y todo y hasta cenan y desayunan y comen y trabajan algunos, pero están muertos espiritualmente. Y por eso nunca encuentran la felicidad. ¿Cuántas películas hay? Dice, en busca de la felicidad. En busca. La felicidad solamente la van a encontrar en Dios. La plenitud es una felicidad que no es momentánea, ni pasajera, ni tampoco de los sentidos, sino de lo profundo del corazón. Solamente se va a encontrar en Dios. Esa es la felicidad, pero cuando estemos vivos espiritualmente. Entonces, 3 dimensiones de la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna, es el castigo para siempre. La muerte física pues no tiene gran explicación, ¿verdad? Es cuando un hombre deja de respirar, su corazón deja de latir. Ahora, mediten esto que le voy a decir, y si después lo vuelve a escuchar la grabación, mediten esta frase. Un hijo de Dios nace 2 veces y muere una sola vez. Uno que no es hijo de Dios nace una sola vez y muere 2 veces. Se la dejo de tarea. Muy bien. Deseo terminar mencionando lo siguiente. Y es algo muy importante y que se encierra en estos 2 versículos bíblicos que le voy a leer. 1 Corintios 15, 22 y Romanos 5, 21. Ahí está el pecado. El pecado condena a todos, porque hay la universalidad del pecado, ¿sí? Y también lo que vimos en el primer punto, pues fue la naturaleza de pecado, esa naturaleza que vive en el ser humano. Entonces esa naturaleza que hace que la universalidad del pecado sea para todos, pues no nos quedamos así, acuérdense que no nos quedamos así. Siempre, por eso se llama el Evangelio, se llama buenas noticias. Buenas noticias. Y esas buenas noticias, con esto estoy cerrando, es que 1 Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Fíjese el equilibrio de Dios. Fíjese lo justo de Dios. Está bien, estás muerto, pero en Cristo vas a ser vivificado. Nada más que necesitas entregar tu corazón verdaderamente. Romanos 5:21 también dice, para que así como el pecado reinó para muerte, universalmente, aunque no creas y aunque mucha gente piensa que decirte soy ateo ya se libera de las consecuencias, no, pues es pecado, ¿no? Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hay una puerta abierta, hermanos. Hay una solución. Dios no nos deja a oscuridad. Dios no nos deja abandonados. Siempre Dios da la opción. Esa es la misericordia de Dios. Lo que significa que así como la condenación y la muerte pasó a todos los seres humanos, Dios también envió universalmente el perdón para todos. A través de la fe en Cristo Jesús, a través de la fe en su obra expiatoria, siendo justificados de manera gratuita. Usted no puede pagar ni debe pagar por la salvación de Dios. Recibiendo, ¿verdad? De una manera totalmente gratuita, porque esa es la gracia de Dios, porque nosotros no lo merecíamos, recibiendo, y usted y yo, precisamente la salvación que Él ofrece, y la vida eterna que solamente en Él puede ser posible. ¿Está claro todo? Estamos hablando 3 temas, 3 clases de amartiología, la doctrina del pecado, para que sepamos, conozcamos lo que dice Dios acerca de este tema tan importante que usted y yo debemos dominar. También con el propósito no solamente de comprenderlo y estar viviendo en esa posición de persona renovada, sino también para poder compartirlo con otro de una forma sencillita, si es que alguien se le acerca y le pregunta, ¿verdad?, acerca de estos temas tan misteriosos o tan escondidos para la mente natural.
Damos gracias a Dios. Que Dios les bendiga. Vamos a ponernos y a terminar dando gracias a Dios para que tenga una tarde excelente. Mi Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque nos instruyes en lo que es la verdad absoluta, en lo que es la regla perfecta, infalible, que es tu perfecta voluntad, Padre, dejada por escrito, para que nosotros podamos conducirnos y nos demos cuenta verdaderamente, pues, que el ser humano vive en un alambre, en donde el precipicio está para todos lados, pero que solamente aferrados y tomados de la mano de Dios, de la mano de Cristo, de tu Salvador, del Salvador que tú enviaste, podemos entonces trasladarnos al lugar seguro, en tu presencia, donde hay plenitud y delicias a tu diestra por siempre y para siempre. Que Dios les bendiga, iglesia. Un abrazo, Casa Oración Chula Vista y todos los que se conectaron.